esta tarde Walter Molina, politólogo desde Argentina, recibe nuestro llamado. Walter, vamos a hablar de los cambios institucionales. Dieron hasta el día viernes como lapso para la presentación de credenciales a los cargos de fiscal y de defensor del pueblo. Supimos de al menos muy buenas presentaciones de sus nombres, de Magali Vázquez, por ejemplo, una jurista a toda prueba, actual secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay otros nombres de juristas extremadamente interesantes en el campo de los derechos humanos, a toda prueba también para el tema de defensor del pueblo. ¿Tú crees que Jorge Rodríguez y su bancada en esa mal llamada Asamblea Nacional, lo que equivale a decir, Delcy Rodríguez va a estar dispuesta a entregar en manos no corrompidas, no aliadas de su régimen, semejantes instituciones? Mira, yo creo que esa es la prueba de fuego. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver si en efecto esta transición no solo, o en esta transición, no solo estamos hablando de una situación económica y medianamente institucional, sino también política. Yo realmente celebro la postulación de varios de los que están ahí. Bien lo mencionaste, la profesora, la doctora Magali Vázquez. Sería la primera vez que tengamos un fiscal serio, real en Venezuela en más de 3 décadas, ¿no? Porque yo creo que el problema en Venezuela, bueno, esto lo conoces más que yo, creo que comenzó justo con un fiscal que se quiso vengar de uno de los últimos presidentes democráticos en Venezuela. Hoy quizás comienza a cambiar la cosa al revés, ¿no? Con una fiscal real y democrática en una situación de dictadura. Yo creo que esa es la prueba de fuego. Yo creo que empezar a cambiar la institucionalidad en el país, que es parte además de las 3 fases de las que ha mencionado Marco Rubio, es fundamental. Yo espero que esto ocurra. Yo espero que se elijan tanto para la Fiscalía General como para la Defensoría del Pueblo a personas probas, que hay muchos o varios de ellos de los postulados. Creo que después hay que, por supuesto, seguir avanzando. Yo creo que nuestra tarea hoy es, así como hay un tutelaje externo, que está claro, que más que tutelaje es prácticamente un titiritero, yo creo que debemos hacer un tutelaje interno, presionar cada vez más. Si logramos que la doctora Magali Vázquez sea fiscal general de la República, hay que ir entonces a pedir por un Consejo Nacional Electoral real. Después hay que ir a pedir que todo el sistema de justicia, que está completamente podrido, que según el segundo informe de la misión de la ONU sobre Venezuela, es parte del aparato represor, que todo eso cambie. Es decir, tenemos que ir pidiendo cada vez más, y eso es parte de lo que la propia María Corina habla cuando da un tiempo, cuando da un periodo aproximado de lo que puede suponer para ir a un proceso electoral real. ¿Por qué? Como decía antes, porque no se trata solamente de tener un árbitro medianamente independiente, que es el Consejo Nacional Electoral. Es que los partidos políticos sean devueltos a sus reales dirigentes, a sus reales líderes. Y eso tiene que ver con la justicia. Es que no haya más inhabilitaciones, proscripciones políticas. Eso tiene que ver con la justicia y con el poder, ahora ciudadano también, ¿no? Con la Contraloría General de la República, por ejemplo. Eso también se tiene que ver. Que no haya más persecución, es decir, acabar con el sistema represivo y criminal chavista. Es decir, son muchos ítems que se tienen que resolver para ir a un proceso electoral real, en el que yo particularmente, aquí hay gente que disiente, pero esta es mi opinión particular, quiero que participen todos. Yo quiero que participe todo el que quiera participar. Yo quiero que el chavismo, el rojo y el azul participen en un proceso electoral, y que sea la gente los que les diga claramente cuánto los aborrecen por todo lo que le han hecho o por todo lo que han sido cómplices de sus bárbaros. Es que yo tengo la impresión, Walter, que aunque puede incomodar y causarle antipatía, y sobre todo con su modo de comunicar tan cínica y satíricamente el presidente Donald Trump, que hay que reconocerlo, ¿no? Cada vez que habla deja a todo el mundo como sin aliento. ¿Qué dijo? ¿No? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y qué realmente fue lo que dijo? Y luego, ¿qué fue lo que quiso decir en realidad? Más o menos la cosa va por ahí.
Creo que al final del día, Walter, él y su equipo, y particularmente el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que pretenden es eso. Eso, digamos, propendiendo la posibilidad de matar la culebra por la cabeza, es decir, ponerle el cascabel al gato, ¿no? Espérate, sí, vayan todos, que nadie venga a decir que hay imposibilidad de participación, pero puertas adentro, Walter. Ahora resulta que aquellos que quisieron participar en las mamarrachadas de 2025 se muestran reacios a participar, invocan su derecho, ¿no?, a vivir en convivencia, en paz, en armonía y todo lo demás. Pero cuando el pacífico liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia dio la instrucción con toda la legitimidad que los soporta de no prestarse a las farsas normalizadoras electorales de mayo y julio del año pasado, sí fueron muy eufóricos. ¿Por qué ahora se resisten, Walter? ¿Por qué? Mira, esto es muy divertido, o sea, yo lo digo, puede dar bronca y puede dar tristeza, pero es relativamente divertido también, porque es que esta gente no resiste un archivo, es decir, tú buscas sus tweets de hace 2 meses y medio, desde el 2 de enero para atrás, y vas a ver que te decían que había que participar en todo. Siempre hay que participar en un proceso electoral. Todo se resuelve con elecciones. Y uno le decía, ¿pero qué proceso electoral? Si metieron preso a los testigos o a varios de ellos, uno de ellos murió en la cárcel, varios se tuvieron que ir del país, otros están en clandestinidad. No hay dirigentes para que se lancen porque también están o muertos, o perseguidos, o en la clandestinidad, o se tuvieron que ir del país, o en la cárcel. Y te decían, no, había que participar. ¿Qué pasó? Vino el 3 de enero. Y cuando viene el 3 de enero, entonces ya las chapuzas electorales no pueden ocurrir realmente. Ya no va a ocurrir lo que sucedió en mayo o la forma en la que ilegalmente eligieron a dedo Jorge, Maduro y Delcy Rodríguez a los falsos diputados que están ahora. Ya eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Los que antes te decían que había que participar sí o sí, ahora te dicen que no. Que pedir elecciones reales es atentar, cito comillas, contra el plan de Trump, cuando también hasta el 2 de enero insultaban un día sí y un día también a Donald Trump, ¿no? A Trump, a Hexed, a Rubio, eran antitrumpistas. Ahora dicen que no te puedes meter con el plan de Trump. Eso sí, ellos ven el plan de Trump a la mitad. Es decir, es que se quede Delcy, es que más o menos se arregle la economía, pero que no cambie nada y que mucho menos haya transición. Cuando la última fase de esos 3 planes es que hay una transición a la democracia. Y una transición a la democracia sí o sí incluye un proceso electoral donde, como lo ha dicho Laura Dogu, como lo ha dicho Chris Wright, como lo ha dicho el general Donovan, como lo ha dicho Marco Rubio, significa que los venezolanos eligen a su gobierno. ¿Por qué? Ah, claro, van a perder sus puestos. Van a perder sus puestos. Eso que ellos llamaban espacios, ¿no? Recordemos que ellos hablaban mucho de los espacios. Los espacios eran que le regalaban una curul, como están todos los que están ahora. En un proceso electoral, por eso te decía, yo quiero que participen todos, no van a tener nada. No lo tienen, es una cuestión para ellos hasta de sobrevivencia política, porque la única manera de ellos poder tener espacios políticos es porque hoy una tiranía que no depende de la voluntad de la gente, y no puede ser así porque el 90% del país no los quiere ahí, les asigne un puesto. Cuando tienen que ir a un proceso electoral real, saben lo que va a ocurrir. Esa es toda la realidad. Ellos prefieren entonces tener un pequeño puesto en una concejalía, en una alcaldía que le regalen, en una curul, en una falsa Asamblea Nacional, a que Venezuela sea libre y ellos, sean electoralmente el margen de error. Ya, Walter, por último, en un minuto, dame una respuesta a todos aquellos que, fíjate que no te lo había preguntado, pero tú lo captas, yo también lo he captado, ¿no? Cada vez es mayor la temperatura, de gente que se manifiesta y desde la buena intención, desde el hastío, desde la duda, desde la impaciencia, con todos ellos nosotros tenemos que ser empáticos y comprensivos, ¿no? Comprensivos. Pero están diciendo, caramba, no me está llegando un buen salario, ahora los apagones son mayores, muchos hablan de petróleo, muchos hablan de gas, por Dios, ayuden, no me gusta que Donald Trump esté hablando que Delcy Rodríguez es buena, ahora se entendió con Donald Trump y, me perdonas la expresión, jodió a María Corina. No, ¿sabes? Hay todo un cóctel así, en ebullición, peligroso, con mucha presión. Respóndeme.
Miren, un minuto. Sobre Trump, yo les digo a todos que vean más lo que hace que lo que dice, ¿no? En general, esa ha sido su vida como empresario y su vida como político. Luego, entendamos que nosotros somos parte de un juego geopolítico mucho más grande. Somos parte importante. Muchos decían que no lo éramos, lo somos, pero somos parte de un juego geopolítico. Cuando Trump da esos halagos a Delcy, no lo hace porque le quiera halagar a Delcy, sino para decirles a los iraníes o a los cubanos, miren, que si ustedes se portan bien, yo les puedo tratar bien como lo estoy tratando a ella. Eso es lo que está ocurriendo acá. No está planteado que el chavismo se quede en el poder. Esto lo quiero dejar claro, y esto aquí en las redes los propagandistas se molestan. No está planteado que el chavismo se quede en el poder. María Corina Machado ha ido 2 veces a la Casa Blanca y va a ir una tercera en poco tiempo, precisamente porque tienen claridad sobre lo que va a ocurrir en un proceso electoral. Ahora, para llegar a un proceso electoral hay que pasar por diferentes cuestiones, hay que arreglar institucionalmente ciertas partes del país, hay que mejorar. Claro, Walter, pero es que espérate, no me alcanza el salario. Los dólares se fueron para la pucha madre. No me alcanza. ¿También qué me importa que me estés hablando de elecciones y todas esas pistoladas? Vale, me estoy muriendo. Es cierto, así estamos. Por eso es importante que el plan que ha mencionado Marco Rubio, que está ejecutándose hoy por obligación de Washington en Venezuela, funcione. Y yo creo que macroeconómicamente, esto lo digo de forma económica, acá en Argentina sucedió obviamente con una situación muy diferente. Llegó Javier Milei con una situación de 200% de inflación interanual y la fue bajando mucho, pero fue ordenando la macroeconomía, y recién ahora, más de 2 años después de que Milei está gobernando la Argentina, es que se ve ordenada la economía. Cuando la macroeconomía se ordena, la microeconomía va mejorando, pero mucho más lento. Esto es lo que va a ocurrir. Ahora, si queremos que esto se mantenga y que incluso sea más rápido, tenemos que participar en la situación política del país y exigir que los cambios sean más rápidos, que los cambios institucionales sean más rápidos y que en efecto haya un cambio político mucho más rápido. Muy bien, te agradezco mucho, Walter, que hayas estado con nosotros, esta conversación tan interesante y amena, y espero que es clarificante para muchas de las personas que nos siguen. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad, mi querido Walter Molina. Gran abrazo. Bien, Walter Molina, politólogo desde los Estados Unidos. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones, hago una pequeña pausa y ya vengo con la parte final de la entrevista. Ni se muevan de ahí, no se les vaya a ocurrir carrizo.